Hola hermanos, me da mucha alegría poder volver a saludarlos y poder volver a hablarles. Espero que ustedes estén muy bien en sus casas y el tema que hoy estamos viendo es violencia intrafamiliar. Es un tema bastante delicado y difícil de abordar, pero lo intentaré hacer de la mejor forma posible, guiada por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. No quiero basarme en lo que yo opine, sino que en lo que la palabra dice. Así que vamos a orar para que sea el Señor el que me guíe en todo este tema y que sea su palabra hablando a cada uno de nuestros corazones. Así que los invito a orar conmigo. Señor, te doy gracias, Padre, por tu gran amor, por tu fidelidad, porque tú eres perfecto, porque tú eres santo. Te ruego, Señor, que me guíes en este día, Señor, en este tema, que me uses para llevar tu palabra, Señor, a cada corazón que está escuchando en este momento. Y te quiero rogar, Señor, que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, comencemos definiendo qué es la violencia intrafamiliar. Probablemente es un concepto que ustedes sí han escuchado, pero quizá hay algunas áreas grises que no se sabe si es o no violencia intrafamiliar. Así que definámosla y limitémosla. Violencia intrafamiliar es cuando un familiar, ya sea de sangre o familiar político o alguien que vive con uno, agrede físicamente o también puede agredir psicológicamente a otro miembro de la misma familia o de la misma casa. Y en estos casos la vida o la integridad de la persona se ve en peligro. Y muchas veces, la mayoría de las veces, hay un abuso de fuerza, de que el agresor se siente superior y ocupa su fuerza y abusa de ella para maltratar a otra persona dentro de la familia. Ahora, es un tema muy delicado, como ya les dije, pero hay algo que tenemos que dejar en claro desde ahora, y que este tipo de violencia no es aceptable, es pecado, es mala y tenemos que rechazarla. Leamos primero que nada Efesios 4, versículos 26 y 27, para que veamos qué dice la palabra acerca de esto. No pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Muchas veces me atrevería a decir que todas, o al menos la mayoría, de las situaciones en las que ocurre la violencia intrafamiliar son por arrebatos de ira, arrebatos de enojo, en los que el agresor no se controla, sino que agrede físicamente, por ejemplo, o insulta o de cualquier manera maltrata a otra persona. Y esto es porque se está controlando, se está dejando llevar por su enojo, por su ira. Entonces tenemos que tener harto cuidado con este sentimiento, esta emoción del enojo. Aquí la palabra dice, en otra versión dice, enójense pero no pequen. No podemos dejar que el enojo sea el que nos controle, porque ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener reacciones violentas y vamos a dañar a quienes amamos. Así que lo primero que siempre tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos, mirar cómo está nuestra vida. Nosotros no podemos llegar y decirle a otra persona que está haciendo algo mal si nosotros ni siquiera nos hemos mirado a nosotros mismos y hemos dicho, ¿qué será lo que yo estoy haciendo mal? Tal vez en algo me estoy equivocando en esta situación. Porque todos queremos que los demás piensen así, ¿no es cierto? Que los demás se den cuenta de sus propios errores. Pero entonces nosotros partamos dando el ejemplo de reconocer nuestros propios errores, aunque no sean los mismos que los de los demás. Leamos Gálatas 6:4. Dice, cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Y después el siguiente versículo, el versículo 5, dice que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Nosotros no somos 100% responsables de lo que hacen los demás, porque no podemos controlar eso, nosotros no podemos manejarlos como si fueran marionetas. No, cada uno es responsable de su propia conducta. Por eso les decía que tenemos que primero mirarnos a nosotros mismos, porque nuestra propia actitud y nuestras propias acciones son las que sí podemos cambiar, pero la de los demás no.
¿Ya? Así que teniendo eso en cuenta, examinémonos a nosotros mismos y veamos primero en qué estamos fallando nosotros, en qué estamos pecando nosotros. Ya dijimos que la violencia es pecado, pero hay muchos tipos distintos de pecado. No es el único que existe, no es el único error del ser humano. Y nosotros también podemos estar fallando en muchas otras cosas y tenemos que primero reconocer eso. Así que mirémonos primero nosotros mismos. Después vamos a leer Santiago 4:12 y veamos qué dice. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Se está refiriendo a Dios aquí, ojo. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Tengamos mucho cuidado con juzgar a los demás como que sus pecados fueran más graves que los nuestros. Por eso, mirémonos primero nosotros mismos y reconozcamos nuestro pecado, porque el único que tiene derecho a juzgar es el que nunca ha pecado, y ese es Dios solamente, nadie más. Todos los demás sí hemos pecado, sí hemos ofendido a Dios y también hemos ofendido a nuestros pares, a otras personas, puede ser un hermano, un amigo, hemos fallado, sí o sí. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien nos maltrata, cuando sufrimos de violencia intrafamiliar? Quizá a alguno de ustedes les ha pasado y esto es lamentable, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer en estos casos? Primero que nada, leamos Mateo 5:44. A ver qué nos dice. Voy a leer mejor desde el 43. Mateo 5:43 y 44. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Esto es muy difícil de cumplir, de poner en práctica, pero es la palabra del Señor, debemos hacerla. Debemos orar por aquellos que nos tratan mal, que nos persiguen, que nos golpean. Debemos interceder por ellos, pedirle al Señor misericordia, porque de verdad que lo que ellos hacen los lleva a un camino de perdición, y eso es mucho más terrible que lo que nosotros podamos estar sufriendo en este momento. Algo físico o tal vez algo emocional, pero que no va a afectar nuestro destino eterno, sino que nuestro destino eterno está en las manos del Señor. Y si hemos creído en el Señor, somos salvos por su maravillosa gracia. Entonces eso es mucho más importante que el sufrimiento que podamos tener aquí en la tierra. En cambio, si es que alguien nos hace sufrir, esa persona, si no se arrepiente, está en un pecado terrible que lo va a llevar a condenación. Por lo tanto, tenemos que, tal como hemos hablado anteriormente, tenemos que tener misericordia de las personas que nos dañan, porque a ellos les va a ocurrir algo mucho peor, que es caer en su propia justicia, en lo que merece su pecado. Así que oremos por ellos. Sé que puede ser difícil, muy, muy difícil, pero eso es lo que el Señor nos manda y Él nos dio su ejemplo también para que lo podamos seguir. Y su Espíritu nos dará la fuerza para poder hacerlo. Leamos ahora en 1 Corintios 13, donde nos habla del amor, ¿no es cierto? Voy a leer los versículos 4 al 7. ¿Ya? Está por aquí. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, en la familia queremos que haya amor, no violencia, ¿no es cierto? Eso es lo que el Señor nos ha mandado, que nos amemos los unos a los otros. Y aquí describe cómo debe ser ese amor que nos tengamos los unos a los otros. Fijémonos en dos cosas. En el versículo 5 decía que el amor no se comporta con rudeza y que no se enoja fácilmente. Por lo tanto, cuando caemos en violencia intrafamiliar, por ejemplo, si yo comienzo a maltratar a un hermano, hermana mía, o a mi hijo, a mi hija, si es que tuviera, estoy cayendo en lo opuesto a amor. Y esto es lo opuesto a Dios, porque Dios es amor. Y si nosotros amamos a nuestra familia, entonces estamos dando gloria a Dios. Pero si no les mostramos este amor, entonces estamos mal. Y algo debe cambiar en nosotros. Entonces aquí podemos ver que lo que está faltando cuando hay violencia es el amor. Está faltando el amor. Por lo tanto,
aún más compasión tenemos que tener de esta persona que nos está quizá maltratando de esta manera, porque no tiene amor. Le falta el Señor, le falta Dios, le falta amor. Por eso insisto en que oremos por esa persona. Y si somos nosotros, no tengamos miedo de reconocer nuestro error. Debemos, de hecho, reconocer nuestro pecado y pedirle perdón al Señor, arrepentirnos de corazón y cambiar esa actitud violenta por una actitud amorosa, compasiva, paciente, bondadosa, y que no se comporte con esa rudeza, con esa violencia. En lo otro que nos vamos a fijar de estos versículos es algo que tal vez sea mal entendido dentro del versículo 7. Dice que el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Este todo lo soporta no se refiere, hermanos, a que estemos soportando constantes golpizas, que estemos soportando constantes insultos. Esto se refiere a que soportemos las dificultades de nuestra vida y que juntos como familia o como pareja o como hermanos o en cualquier lugar donde debe haber amor, que puedan juntos soportar esas situaciones difíciles y que el Señor nos ayuda con su amor a soportar todo esto, ¿ya? Y todo lo disculpa, o sea, todo lo perdona. Por supuesto que tenemos que perdonar, pero eso no quiere decir que vayamos a soportar cualquier tipo de situación sin hacer nada al respecto. Es más, tenemos que hacer algo al respecto cuando hay estas situaciones. Así que ahora vamos a ver qué hacer exactamente, porque no nos podemos quedar de brazos cruzados frente a la violencia, que es, como ya hemos visto, es lo opuesto a lo que el Señor nos ha mandado. La violencia es lo opuesto al amor. Así que veamos ahora en Mateo 5, 31 y 32, que es también para explicarles por qué no todo es soportable. O sea, el amor todo lo soporta en el sentido que les dije, en el sentido de soportar el sufrimiento, soportar la pobreza, soportar tal vez malos hábitos, malos tratos, pero siempre con un límite. Ya vamos a leer Mateo 5, 31 y 32. Leamos entonces. Se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Fijémonos en que dice, excepto en caso de infidelidad conyugal. O sea que hay una excepción aquí y que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, el divorcio no es algo que el Señor quiere, claramente, ¿ya? Pero sí hay ciertos límites que uno no puede dejar pasar. Por ejemplo, si es que la vida de una parte de la pareja, por ejemplo, la vida de una mujer está en peligro porque su esposo la golpea y podría matarla, eso es un límite al que no se debe llegar. Y aquí está en peligro su vida, entonces es una situación excepcional, algo que debemos prestar atención. No todo es soportable. No podemos quedarnos de brazos cruzados frente a todas las situaciones, sino que primero que nada en oración y segundo que nada también no tengamos miedo de pedir ayuda a nuestros hermanos, de pedir ayuda, de hablar, porque muchas veces quizá se reciben amenazas de que si le dices a alguien, si es que hablas, te voy a hacer algo peor. Pero no tengamos ese miedo porque debemos hablar, debemos avisar para pedir ayuda. Porque muchas veces uno contra uno no es justo, sino que se necesitan más partes que puedan colaborar, más personas que sepan del tema y que puedan hacer algo al respecto. Ahora vamos a ver qué hacer paso por paso. Y esto ya lo hemos leído, solamente que leímos lo que dice en el libro de Mateo y ahora vamos a leer como la misma parte, solamente que está igual en el libro de Lucas. Y vamos a leer Lucas 17, 3 y 4. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Ahora,
ojo aquí con el verdadero arrepentimiento. Hay personas que dicen arrepentirse, pero que no es verdad, ¿no es cierto? Acá estamos hablando de alguien que realmente está arrepentido de lo que hizo. Y en este caso dice, si se arrepiente, perdónalo. Tenemos que perdonar y en este caso, sí, tenemos que hacer caso a lo que dice la palabra de Dios, que el amor todo lo disculpa, todo lo perdona, ¿no es cierto? Recordemos que también tenemos que amar a esta persona que nos hace daño, a pesar del daño que nos hace, porque el Señor nos ama a amar a todos, no solamente a los que nos aman de vuelta o a los que nos tratan bien. Y esa es la parte difícil, ¿no es cierto? Pero dice, si tu hermano peca, repréndelo, ¿ya? Tenemos que decirle lo que hizo mal, porque muchas veces el Señor usa a otras personas para mostrarnos nuestro propio pecado. Quizá hay algo de lo cual nosotros no nos habíamos dado cuenta y llega un hermano y nos dice, ¿sabes qué? Oye, hiciste esto, me ofendiste, me hiciste daño, quizá sin querer o quizá no te diste cuenta, pero la persona te lo dice y ahí uno cae en cuenta y dice, vaya, sí, es verdad, tienes razón, me arrepiento. Y ahí se pide perdón y se perdona. Así que veamos ahora también en Mateo 18, los versículos 15 al 17. Y aquí sí tenemos clarísimo el orden en cómo tenemos que hacer las cosas, ¿ya? En Mateo 18, los versículos 15 al 17. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos o más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerle caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Es decir, aquí estamos hablando si es que el agresor es alguien creyente, ¿no es cierto? Si es que es parte de la iglesia, de la comunidad de creyentes. Y en este caso tenemos que seguir esto justo en ese orden. Primero que nada, hacerle ver su falta. Decirle, oye, esto que hiciste me dañó, no quiero que lo vuelvas a hacer porque también es una ofensa a Dios. Y si te hace caso, es decir, si se arrepiente, pide perdón y quiere cambiar su actitud, entonces has ganado a tu hermano. Pero si no, dice que después no al tiro condenarlo, no, sino que hay que llevar a más personas que también puedan hablar con él para tratar de hacerlo razonar, ¿no es cierto? Quizás no te vaya a escuchar a ti una sola persona, pero si más personas se unen a la causa, por supuesto que tienen que ser testigos. Hay algunos casos en el que no hay ningún testigo que pueda probar que algo haya sucedido, pero también hay otras formas de saber si algo es verdad o no, ¿no es cierto? Entonces esas personas, hermanos de la iglesia también, tratan de hacerlo razonar y si es que, de nuevo lo mismo, si es que acepta y se arrepiente, entonces has ganado a tu hermano. Pero si es que no le hace caso a ellos, hay que hacer el caso más público y llevarlo a la iglesia, es decir, a toda la comunidad de creyentes. Y si ni siquiera a la iglesia le hace caso, entonces trátalo como un incrédulo. Porque si no es capaz de arrepentirse de su pecado, entonces quiere decir que no es un verdadero creyente, no es un verdadero cristiano. Y muchas veces eso nos pega duro y nos damos cuenta de que quizá personas que creíamos que eran nuestros hermanos, en realidad no lo son, porque no actúan como tal. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra también. En eso nos damos cuenta de si una persona es realmente del pueblo de Dios, es del Señor o no, en si es que tiene un verdadero arrepentimiento en su vida o no. Y si no se arrepiente de su pecado, entonces algo anda mal ahí. Puede ser un lobo disfrazado de oveja, un incrédulo disfrazado de creyente. Tengamos mucho cuidado ahí. Así que, primero, lo primero, ¿no es cierto? Hablar con la persona, decirle lo que hizo mal. Y tal vez puede haber una situación en la que la víctima de violencia intrafamiliar no esté en condiciones de hablar con esa persona. También puede pedir ayuda, por supuesto, a los hermanos de la iglesia, a alguien más que vaya a hablar con la persona violenta, por así decirlo, en vez de la víctima, porque muchas veces sabemos que afecta tanto emocionalmente que
quizá no se encuentra en condiciones de hablar con su agresor. Estamos hablando de casos extremos, por supuesto, en los que ya existe un trauma, ya existe algo que se salió de control, se salió de las manos, y por supuesto que no queremos llegar a eso, pero existen los casos. Debemos cuidar a nuestros hermanos. Si escuchamos que alguien de nuestros hermanos está sufriendo violencia intrafamiliar, tomémoslo en serio. Tomémoslo en serio, hermanos, porque es algo que no se puede tomar para la chocota, ni bromear con esto, porque la violencia es algo serio y que debemos combatir con lo opuesto a la violencia, que era el amor, dijimos, ¿no es cierto? Uno no puede combatir fuego con fuego y apagar el fuego, no, sino que tiene que combatirse con lo contrario, que es el amor. La violencia solamente la va a apagar el amor que podamos tener por esas personas. Así que mostrémosle el amor a nuestros hermanos por preocuparnos por ellos cuando estén sufriendo estas situaciones y ayudarlos, hacer todo por ayudarlos. Ahora, si tú, hermano mío, estás pasando por una situación así, en la que quizá no te atreves a hablar, a contarle a nadie porque estás sufriendo amenazas, porque estás sufriendo una violencia muy fuerte y que te apaga, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, sepamos que no estamos solos. En ningún momento estamos solos. Y Dios ve todo lo que pasa. Por lo tanto, Dios es testigo de lo que tú estás viviendo. Como bien dice Mateo 28:20, ¿no es cierto? Voy a leer la segunda parte del versículo 20, que dice: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y esto le dijo Jesús a sus discípulos, quienes en este momento también somos nosotros, ¿no es cierto? Nos hemos unido a la comunidad de discípulos del Señor, de siervos de Él, y que Él nos prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, todos los días. No estamos solos. El Señor está contigo, hermano, está contigo, hermana, que estás sufriendo por esta situación tan compleja, pero debes saber que no estás sola, no estás solo. Y también podemos pedir ayuda. Podemos pedir ayuda primero que nada al Señor, pero también a nuestros hermanos a los cuales el Señor puso en nuestra vida para nuestro bien. Leamos ahora a quién pedir ayuda, porque también esto es todo un tema, ¿no es cierto? Existen muchas denuncias, muchas demandas de violencia intrafamiliar, pero lamentablemente en la justicia humana, y no solo en Chile, algunos dicen que solamente es en los países como más no tan desarrollados todavía, pero es en todo el mundo que la justicia humana no es perfecta, es corrupta y muchas veces no se logra hacer justicia a las personas que sufren violencia intrafamiliar. Por lo tanto, ¿a quién pedir ayuda? ¿A quién acudir? Leamos 1 Corintios 6, ¿ya? Y bueno, con los primeros versículos ya va a quedar claro, pero voy a leer hasta el 11. Así que voy a leer del 1 al 11 de 1 Corintios 6. ¿Por qué cuando uno de ustedes tiene una acción judicial contra alguien del pueblo de Dios, se atreve a ir al tribunal de los que no hacen parte del pueblo de Dios? ¿Por qué no pide al pueblo santo de Dios que decida entre ustedes? ¿Acaso no saben que el pueblo de Dios va a juzgar al mundo? Así que si ustedes tienen el poder de juzgar al mundo, ¿por qué no van a ser capaces de manejar asuntos más pequeños? ¿No saben ustedes que en el futuro vamos a juzgar a los ángeles? Con mayor razón podemos juzgar los asuntos de esta vida. Entonces, si tienen que resolver problemas todos los días, ¿por qué eligen jueces que no significan nada para la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. Tan mal están las cosas que no hay ni un solo sabio entre ustedes que pueda resolver los problemas entre creyentes. Como están las cosas, un hermano va al tribunal para demandar a otro hermano, y para colmo, el que lo juzga es alguien que no cree en Cristo. De hecho, los pleitos entre ustedes muestran que ya están derrotados. ¿No sería mejor dejar que les hagan mal o que los roben? Pero ustedes mismos hacen mal y los roban, y hasta a sus propios hermanos. ¿O acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? No se engañen a ustedes mismos. Ni los que practican el pecado sexual, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que se dejan usar para tener sexo con otros hombres, ni los hombres que tienen sexo con ellos,
Tampoco los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los tramposos, ni los que maltratan a los demás con sus palabras, tendrán parte en el reino de Dios. Muchos de ustedes hacían eso, pero ahora han sido lavados y purificados. Ahora Dios los ha aprobado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Leí una versión que se llama PDT, Palabra de Dios para Todos, que creo que es bastante clara y en este caso nos ayuda a ver que los que deben intervenir en estos casos de cuando la persona que te está agrediendo también es un creyente o supuesto creyente, tenemos que tenemos que hacer lo que ya hemos visto, tenemos que pedirle ayuda a la iglesia, a los creyentes, y no demandarlo con el poder judicial mundano, ¿no es cierto? Porque ellos no van a hacer justicia, lamentablemente. El único que puede hacer justicia es el Señor. Por lo tanto, como decía lo que acabamos de leer, si los creyentes son los que van a juzgar al mundo al final, entonces también pueden juzgar los casos que ocurren en esta vida, ¿ya? Antes del final. Y por eso podemos acudir a los creyentes, a los verdaderos creyentes que tienen buen testimonio y que también se han arrepentido de sus pecados pasados y que el Señor los ha cambiado y los ha limpiado y los ha lavado. En ellos podemos confiar para que hagan justicia en estos casos, ¿ya? A estos creyentes salvos por gracia es a quienes debemos acudir para pedir ayuda. Y esperemos, ¿no es cierto?, que el Señor los use para hacer justicia en todas estas situaciones tan complicadas de violencia. Esto es, ¿no es cierto?, si es que el agresor de la familia, por ejemplo, no es, o sea, si es que es creyente, si es que es parte de la comunidad cristiana. En ese caso, sí o sí, ¿no es cierto?, como acabamos de leer, debe juzgar a alguien que también sea parte de la comunidad de creyentes. Porque, ¿cómo vamos a hacer? Como que no tiene lógica en realidad que si hay un problema entre dos creyentes, sea un no creyente quien lo juzgue, ¿no es cierto? Porque están los valores que solamente encontramos en la palabra de Dios y que van a ser, según ellos, según esos valores, los que los creyentes van a juzgar la situación. Pero ¿qué pasa si el agresor dentro de la familia no es creyente? Porque también puede pasar, obviamente. De hecho, es más probable que no sea creyente, porque si es que es creyente, va a llegar el momento en que se va a arrepentir de su pecado y el Señor va a cambiar su corazón. Pero, ¿qué pasa si el agresor no es cristiano, no es creyente, no quiere cambiar su actitud y sigue y sigue y sigue? Esto ya es más complicado, ¿no es cierto? Nosotros ya vimos qué hacer con nuestros familiares inconversos, pero esto es más extremo aún, porque ese familiar inconverso te está atacando, ya sea con sus palabras o también puede ser incluso con golpes, con violencia física. Entonces esto ya es un caso extremo, y si es tu caso, hermano, te invito a pedir ayuda. Primero que nada, ¿qué debemos hacer? Interceder, ¿no es cierto? Orar por esa persona que nos está haciendo daño para que el Señor tenga misericordia y pueda cambiar su corazón. Pero también hay algo que debemos hacer y que es predicarle el Evangelio. Predicarle que se debe arrepentir y que si no se arrepiente, no solamente seguirá haciéndole daño a los demás, sino que se está haciendo daño a sí mismo y en especial su futuro está en condenación. Y luego de predicarle el Evangelio, la verdad con amor, ¿no es cierto? Orar por él, orar por ella. También debemos pedir ayuda a la iglesia, a la comunidad de creyentes. Porque a pesar de que quizá la persona no es creyente y no pertenece a la comunidad, ¿quiénes van a ser los que más te van a poder apoyar? La iglesia, la comunidad de creyentes. A ellos debes pedirle ayuda y también orar por ellos para que ellos puedan actuar de la mejor manera, que el Señor los ayude, porque muchas veces no sabemos qué hacer. Quizá las situaciones cuando llegan de golpe no estamos preparados y no sabemos cómo actuar. Pero para eso está la oración y para eso está la palabra de Dios, para que de ahí saquemos la sabiduría que viene de lo alto, que viene del Señor. Ahora, en estos casos de violencia debemos acudir a nuestros hermanos creyentes, ¿no es cierto? Pero hay un límite, como decía también antes, una situación extrema en la que si la violencia no para, a pesar de que sea un familiar, a pesar de que quizá vivan en la misma casa, puede ser que lo más sano sea alejarse
y me refiero a alejarse físicamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, si viven en una misma casa, de ser posible, mudarse a otro lugar donde no viva esa persona. Esto puede sonar muy radical y fuerte, pero llega a un punto en que sí puede ser la única solución, lamentablemente. Porque si no hay arrepentimiento de esa persona y no reconoce y no para la violencia y sigue, ahí debe estar el límite, ¿no es cierto? Cuando nuestra vida ya está corriendo peligro, ese es el límite, ya no podemos seguir soportando como quizá algunos interpretan ese versículo de que el amor todo lo soporta. No, no podemos seguir soportando esa situación. Por supuesto que el Señor nos dará la sabiduría para cada circunstancia particular, porque todas las vidas son distintas, todas las situaciones de violencia intrafamiliar son distintas, y por eso debemos orar mucho, pedirle la dirección al Señor, pedir que Él nos guíe a través de su palabra, pero tengamos en cuenta de que sí existe un límite. Y por último, los invito a leer Lucas 12, los versículos 2 al 7. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. A ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer nada más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temerle. ¿No se venden 5 gorriones por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Asimismo sucede con ustedes, aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, ustedes valen mucho más que gorriones. Esto también lo habíamos leído en el libro de Mateo, me confundí. Este era el pasaje que ya habíamos leído, solamente que en otro libro, y ahora lo leímos en Lucas, porque nos dice esto de que todas las cosas que están en lo secreto, Dios las conoce, Dios las sabe. Y puede que si tú estás viviendo una situación en la que no hay ningún testigo humano ahí, sí está el Señor viéndote y defendiéndote y protegiéndote. Así que confía en Él, hermano mío, hermana mía, porque Él tiene control sobre todas las cosas y tú vales mucho y por eso el Señor te quiere cuidar y Él ocupará también esa situación que tú estás viviendo para tu bien. Eso puede sonar muy loco y muy ilógico, pero es así. El Señor utiliza cada situación, ya sea buena o mala, la utiliza para nuestro bien. Cuando nosotros vivimos para Él, cuando nosotros lo amamos a Él, todo nos ayuda para bien, absolutamente todo, incluso la violencia intrafamiliar. Y dado que el Señor tiene control sobre todas las cosas y nos ama tanto, no tengamos miedo. Es natural sentir miedo, por supuesto, pero el Señor lo irá quitando de a poco mientras más pongamos nuestra confianza en el Señor, porque Él es bueno y Él tiene poder. Él es mucho más poderoso que cualquier ser humano. Por eso aquí decía que no le tengamos miedo a las personas, que lo único que pueden hacer es dañar nuestro cuerpo, pero no pueden dañar nuestra relación con el Señor ni nuestro espíritu. El Señor es el único que puede juzgar realmente y decidir a dónde nos iremos después de la muerte. En cambio, los humanos solamente pueden hacernos cosas mientras estemos aquí, ¿no es cierto? Nos pueden dañar, por supuesto. Pero el Señor tiene mucho más poder que ellos y nosotros somos valiosos y Él nos cuida y Él nos protege. Así que los invito, hermanos, a que confiemos en el Señor, a que si tenemos una situación complicada pidamos ayuda. No seamos orgullosos de pensar que podemos solos con todas las situaciones. No, el Señor creó la iglesia para ser una red de apoyo, para que podamos entre hermanos amarnos, apoyarnos, ayudarnos en todo lo que podamos. Así que pidamos ayuda cuando la necesitemos. El Señor es el que siempre va a estar con nosotros, nos va a ayudar, nos va a proteger y nos va también a guiar en estas situaciones tan complicadas. Oremos también por las personas que están viviendo estas situaciones. Quizá tú no lo estás viviendo, pero conoces a alguien que sí. Y tal vez tú no conoces a nadie, pero eso no quiere decir que la situación no exista. Existe. De hecho, después de la cuarentena aumentaron los casos de violencia intrafamiliar, porque ya no hay forma de escaparse de la casa, ¿no es cierto? Entonces es complicado.
tomémosle el peso a este tema y oremos, intercedamos mucho por las personas que están sufriendo de violencia intrafamiliar y aún más oremos por los que están provocando la violencia, los violentos. Ellos son los que más misericordia necesitan porque son los que más están dañando. Y eso es mucho peor que sufrir un daño. Dañar a otra persona es mucho peor. Así que dejemos todo esto en las manos del Señor soberano y maravilloso, que Él todo lo hace para nuestro bien, recordemos y confiemos en Él. Los invito a orar en este momento para que el Señor sea guiándonos y sea fortaleciendo nuestra fe y todo lo que necesitamos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es tan hermosa, Señor, porque nos edifica, porque nos ayuda, Señor, en toda situación. Gracias, Padre, porque podemos acceder a ella, porque podemos leerla, porque podemos disfrutar de tu palabra, Señor, y aprender tantas cosas, Señor, que tú nos enseñas a través de ella. Gracias, Padre, por estar siempre con nosotros, Señor, por no abandonarnos. Te queremos rogar, Señor, por las familias de nuestra iglesia, Señor, que tú tengas misericordia de ellas, Padre, que tú pongas amor en vez de violencia, Señor, que tú pongas armonía en vez de discusiones, Señor, y que tú reviertas las situaciones malas, Señor, en cosas buenas, Padre, porque tú lo haces todo tan maravilloso, Señor, en tu tiempo perfecto. Te queremos rogar, Señor, por estos casos de violencia intrafamiliar, Señor. Te queremos rogar, Padre, que nos des sabiduría, que nos des mansedumbre, que nos des amor, Señor, para poder realmente darnos cuenta de la necesidad en el corazón humano, Señor, y de que la violencia es una consecuencia del pecado mismo, Señor. Padre, te ruego que tengas misericordia, que tengas compasión y que nos ayudes, Padre, a hacer tu voluntad siempre, Señor. En el nombre de Jesús te ruego todo esto, Padre. Amén. Bueno, jóvenes, hermanos, les deseo la paz del Señor. Les pido que si es que están en una mala situación, pidan ayuda. En especial, pídanle ayuda al Señor, que Él no se le escapa nada. Él conoce todo, Él ve todo. Así que confiemos en Él primeramente y también confiemos en nuestros hermanos creyentes que tal vez nos pueden ayudar en nuestra situación. Y eso es muy, muy importante, muy bueno. Y espero que cada uno de ustedes pueda manejar esas situaciones de la mejor manera. Pero recordemos que es el Señor el que tiene el control. Así que les mando un gran abrazo a la distancia. Espero que estén muy bien, que sus familias se encuentren bien y que el Señor les bendiga. Chao, chao.